Usted que nos está visitando por primera vez, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Esta es Comunidad de las Américas aquí en la ciudad de Pasadena. Usted que nos está escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento va a poder venir y estar mirando este mensaje, pero lo que sí sabemos es de que está con la expectativa cuál es la palabra que el Señor trae para usted en este día. ¿Y qué otro mensaje puede ser sino el mensaje de la cruz? Así es de que mi tema para este día va a ser precisamente eso: el poder de la cruz, el poder de la cruz. ¿Y por qué es importante venir y definir el poder de la cruz? Hoy le voy a pedir que abra su Biblia, porque no llevamos el PowerPoint, así es de que le voy a pedir que abra su Biblia, que esté atento. Vamos a estar leyendo en el capítulo 24 del libro de Lucas, es donde vamos a estar enfocados en este día. Capítulo 24, libro de Lucas, y la palabra del Señor nos va a venir y nos va a hablar. Cuando la tengan, me dan un fuerte amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Es importante que veamos lo que el Señor viene y nos habla a través de su palabra. ¿Por qué el poder de la cruz para este día? ¿Sabe por qué? Porque solo Él pudo reconciliarnos con el Padre. No había nadie más. No había nadie más que pudiera venir y hacer esa obra, que la obra que hizo por amor el Señor Jesucristo. Venir y rendirse como ofrenda viva para que pudiera morir en esa cruz por el perdón de los pecados suyos y los pecados míos. Pero no solo para eso, sino que para venir y darnos un mensaje de vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Está haciendo referencia el Señor lo que hacían estas tres mujeres después de la crucifixión del Señor, que había sucedido el día viernes por la tarde. Entonces el día domingo temprano por la mañana ya se estaban apareciendo. Eso es lo que el relato dice acá. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Eso les debió haber extrañado muchísimo, ¿no? Entonces dice que aconteció que, estando ellas perplejas por esto, un cuerpo que había sido dejado ahí, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la pregunta de los ángeles que se le aparecieron a estas mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado, les dijo. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se estaba refiriendo a los discípulos que acompañaban al Señor. Entonces ellas estaban dando las buenas nuevas. ¿Quiénes eran estas tres mujeres? Aquí la palabra del Señor nos dice: eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, hoy queremos nosotros también levantarnos de la misma manera que Pedro se levantó, Señor, y que podamos ver que ese sepulcro está vacío, Señor. Que podamos ver únicamente los rastros de que ahí hubo alguien, pero que ya no está. Y que también podamos maravillarnos a través de tu palabra, Señor,
por esa obra de amor que tú hiciste. Padre, moriste en cruz, moriste en cruz. Y el relato, Señor, que acabamos de leer, nos recuerda que al Dios que nosotros le creemos es un Dios vivo que permanece reinando a la diestra del Padre por los siglos de los siglos, de donde regresará, Señor, a levantar a su pueblo, pero después a juzgar al mundo en su segunda venida. Eso es lo que tu palabra dice que va a suceder. Por eso, Señor, te damos gracias, porque sabemos que aquí está tu pueblo, gente de la que tú mostraste misericordia, que luego nos hiciste tus hijos, nos llevaste a tus caminos, y hoy estamos aquí como un gesto de gratitud, diciéndote gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Jesucristo amado. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Quise recordar estos versículos porque definitivamente nosotros no podemos olvidarnos que nuestro Dios es un Dios vivo. No podemos olvidarnos que la obra que el Señor hizo en la cruz es el fundamento del cristianismo, el fundamento del evangelio, la razón por la cual usted y yo estamos aquí en este día. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? Comenzó con el amor de Dios por la humanidad. El Señor tenía un plan. Hemos estado predicando sobre lo que los planes del Señor se cumplen. Hemos estado enseñando de que definitivamente nuestro Dios no reacciona, no, Él acciona un plan que fue establecido desde el principio de los tiempos, un plan que fue establecido desde antes de la formación de la tierra. Entonces, ese plan hace que su palabra nos recuerde una cosa. Juan 3:16. ¿Usted se acuerda? De tal manera, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos somos nosotros. Ese es el mensaje que el Señor viene y nos quiere recordar en este día. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere definitivamente que estemos siempre presentes ahí. Entonces, la primera acción, ¿quién la tomó? Nuestro Padre Celestial. Él vino y entregó a su Hijo. Él tomó la decisión y constituía parte del plan original que teníamos. Ahora bien, el Señor también nos recuerda justamente que Él es el único a través de quien podemos llegar al Padre. ¿Se acuerda lo que Juan 14:6 nos dice? Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿por qué hoy, este día que conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es importante darnos cuenta que no hay otro camino? Hay gente que busca diferentes caminos. Hay religiones que enseñan diferentes caminos, pero nosotros no hablamos de religión ni criticamos religiones. Nosotros enseñamos sobre una forma de vida que el cristianismo enseña. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la palabra? Que Jesucristo es el camino, que no hay nadie más, que entre Dios y nosotros no existe otra persona, que Él era el único que podía reconciliarnos con el Padre. No hay otro mensaje. Entonces, ¿pero por qué hacemos esa afirmación? ¿Por qué lo hacemos? Mire, la misma palabra del Señor nos da las bases para poder venir y afirmar esto. Primero, mire lo que dice a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: acercándonos a Él, piedra viva, fundamento de fe. Es lo que la palabra está diciendo ahí. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, no hay otro camino.
el elegido era Él, el Cristo era Él, no había nadie más. Entonces nosotros debemos de venir y entender lo que la palabra del Señor nos enseña en este tiempo. No había forma ni que usted, ni que yo o alguien de aquella época pudiera tomar el lugar que únicamente le correspondía al Señor. Él era el ungido, Él era el enviado. No había manera de que nadie pudiera tomar su lugar. ¿Y sabe por qué? Porque Él era Dios. Jesucristo es Dios y descendió aquí a la tierra, se hizo hombre, padeció como cualquier otro hombre, pero Él era Dios. Nunca perdió su naturaleza divina. Entonces este lugar no podía ser tomado absolutamente por nadie más que no fuera Él. Él fue el elegido. Luego Juan, capítulo 3, versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Sí? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está. Hubo gente como Elías que no murió, pero Elías no bajó del cielo, ascendió al cielo. Es diferente, pero nuestro Señor vivía en el cielo. Entonces, ¿quién más podía venir y hacer esa obra? Absolutamente nadie. Por eso es que debemos de venir y entender qué significa cuando Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque las cosas, las características que lo identifican a Él son únicas. No existen en ningún otro ser. No hay nadie. Y la misma palabra lo muestra. En Hebreos 4:15, por ejemplo, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oiga bien, aquí está hablando justamente de la humanidad del Señor. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Entonces aquí Hebreos nos está recordando de que nuestro Señor vino y precisamente se hizo humano, de carne y hueso, como usted y como yo, para poder venir y sentir exactamente lo mismo que nosotros sentimos. ¿Quién se ha sentido angustiado aquí alguna vez? ¿Quién ha tenido miedo aquí alguna vez? ¿Quién ha sufrido dolor aquí alguna vez? Cada una de estas cosas las sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él puede identificarse con nuestro dolor, identificarse con las angustias, las desesperanzas que muchas veces nosotros venimos y atravesamos. ¿Por qué? Porque Él fue hombre 100%, pero nunca dejó de ser Dios al 100%. ¿Cuánto lo creen? Ese es el punto. Ese es el punto. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con ganas. Que fue hecho a nuestra semejanza, como hombre, pero sin pecado. Entonces no hay otro camino. O alguien aquí puede decir: yo jamás he pecado, yo jamás he tenido pensamientos malos con respecto a otra persona, yo nunca abrí mi boca para hablar mal de alguien. ¿No? El Señor podía decirlo. Él podía decir amén ante todas esas cosas. Entonces, ¿pero quién más? No hay nadie más. El único justo, dice la palabra del Señor, que se ha parado acá, es nuestro Señor. Entonces, es la vida humana perfecta. Solo Él. No había nadie más. Entonces, por eso es que Él viene y dice, hace esta afirmación: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y continúa el Señor hablándonos. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa derogarla, dejarla sin efecto. Eso es lo que significa abrogar. Dice: la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos a veces
al leer la palabra del Señor dice, pero es que de alguna manera el Antiguo Testamento contradice al Nuevo Testamento. No, la palabra del Señor se cumple en el Nuevo Testamento. Él vino, nada más que vino y cambia el evangelio de la ley por el evangelio de la gracia. El evangelio de la ley nos obligaba a no pecar, verdaderamente a no pecar y no hacer absolutamente nada. Y si pecábamos, teníamos el día de la expiación para poder venir y ofrecer un animalito sin mancha ni pecado, completo, un animalito que no tuviera ninguna enfermedad, que no padeciera absolutamente de nada, para poder venirlo y ofrecerlo como sacrificio. Y sin embargo, con el evangelio de la gracia, el Señor nos está diciendo, ya no es necesario que ustedes hagan eso. Hoy esta labor me corresponde a mí. Yo soy el Cordero de Dios, dijo, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que el Señor nos enseñó y es lo que realmente realizó al ofrecerse como sacrificio vivo en esa cruz. Pero ese sacrificio vivo en esa cruz es lo que nos permite a usted y a mí estar hoy sentados en este lugar escuchando la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque de nosotros Él tuvo misericordia. De nosotros Él nos amó primero como a toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y sin embargo, en este tiempo vemos a muchas personas que no quieren venir y aceptar el plan de salvación. El plan de salvación no es nada más que venir y recibir a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. No necesita nada más que eso. Es todo. Pero mire, en mi religión, no, es que no le estoy hablando de religión. Le estoy hablando de un cambio de vida. Y ese cambio de vida es el que la palabra del Señor nos enseña. Porque Él prometió que la obra que inicia en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el fin de nuestros días. No hay otra manera. Entonces, pero mire, es que está difícil y muchos hasta tienen miedo. Pero no hay que tener miedo. ¿Sabe por qué? Porque no es por nuestras propias fuerzas. Yo conocí gente que de repente quería dejar de tomar. Y decía, no, pero a mí me alcanza con Alcohólicos Anónimos. Y fueron y les funcionó. Dejaron de tomar, pero no dejaron de mentir, no dejaron de maltratar a su esposa, no dejaron de hablarle feo a sus hijos. Y entonces todavía hay áreas en la vida de ellos que no han sido completas. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor y rendimos nuestro ser a Él, entonces el Señor comienza esa obra transformadora que es completa. No es en una sola área nuestra. Por eso un cristiano no puede venir y decir, yo soy cristiano porque ya no tomo, no soy cristiano porque ya no mujereo. No, yo soy cristiano porque he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo soy cristiano porque he decidido seguir la palabra de Dios. Eso significa ser cristiano. No hay otra manera. Vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así es de que eso lo podemos cumplir. Así como el Señor vino y cumplió con su palabra. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Pero por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí está, que el Señor lo reprenda. Fíjese cómo las cosas funcionan. Yo me imagino que el día viernes todas las huestes espirituales de maldad entraron en fiesta. Entraron en fiesta. Y los que seguían al Señor se angustiaron, se desesperaron, se sintieron solos, se sintieron abandonados y se fueron tristes a vivir la vida que tenían antes. Pero en el reino de las tinieblas había fiesta. Y esa fiesta continuó todavía para el día sábado, porque no pasaba nada. Pero el día domingo,
Cuando estas tres mujeres del relato que acabamos de leer, las dos Marías, ¿verdad? Y Juana, llegaron a la tumba, la encontraron vacía. Entonces vinieron y se acordaron de lo que la palabra del Señor decía. En el relato de lo que leíamos la semana pasada decía: no, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque la única manera que Él podía venir y descender al Hades y arrebatar las llaves de la muerte a la muerte era muriendo. No había otra forma. No existía otra manera de poder venir y hacerlo. Pero eso hizo que hoy nosotros podamos venir y proclamar y decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el punto. Esa es la razón. Ahí fue, por eso es que el Señor viene y dice que en su nombre somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes de que todas estas cosas acontecieran, hubo gente que fue resucitada, ¿se acuerda? Hubieron casos de niños, de niñas, de hombres. O sea, muchos en la Biblia parece que resucitaron, pero no dice que se quedaron vivos para siempre. Murieron otra vez. Resucitaron en el momento, pero murieron nuevamente. Pero aquí el Señor, Él no está muerto. Él no vino y resucitó al tercer día solo para ese ratito, para que lo vieran. Él dice la palabra del Señor de que Él está vivo, que Él resucitó, anduvo nuevamente con sus discípulos acá por 40 días y luego fue arrebatado y hoy se encuentra a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo creen? Ese es el fundamento de nuestra fe. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo que continúa, que ha existido desde siempre y va a seguir existiendo para siempre. Es infinito. Entonces derrotó a la muerte y derrotó al diablo. Ese es el punto. Ahora bien, dice la palabra del Señor: solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Y aquí vemos lo que la palabra del Señor viene y nos dice. Fíjese bien, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quiénes conocen a Dios aquí? El hacedor de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra, de lo que habita debajo y sobre ella. ¿Lo conocemos? ¿Le conocemos? ¿Le obedecemos? Y aquí viene. Y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? No envió a nadie más. Fue Jesucristo el único que vino, al que hoy estamos celebrando que sigue vivo, al que hoy estamos diciendo: Señor, aquí está la fuente de nuestra fortaleza. El venir y creer que el ser en que creemos es un Dios vivo que permanece para siempre. Él es Jesucristo. Entonces no hay salvación y vida eterna en nadie más. En nadie más. Así sea que de repente aparezcan diferentes religiones ofreciéndole cosas diferentes. Todas las religiones se basan en cosas que usted tiene que hacer pero el cristianismo, Él hizo por nosotros, por la humanidad. Si usted no conoce a ese, si hay alguien aquí que no conoce a ese Dios del cual estamos hablando, verdaderamente este es un Dios de amor. Ese es un Dios que se preocupa por sus hijos. Ese es un Dios que lo único que quiere es que le obedezcamos en el cumplimiento de su palabra. No requiere nada más. Es lo único que Él necesita, que nosotros le sigamos. ¿Y quién hace esa obra? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. De Él estábamos hablando hoy. De Él escuchamos alabanzas hoy.
de Él venimos y vimos ese mensaje que los niños tenían a través de todo lo que hicieron este día. Verdaderamente, nuestro Señor no quiere que nadie se pierda. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación. Pedro lo recordaba cuando predicaba a todos los que se ponían enfrente. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Solo en Él tenemos salvación y vida eterna. Así es de que si usted cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador, entonces definitivamente está garantizada la salvación y la vida eterna. No hay más requerimiento. Ahora, fíjese bien, nosotros lo creemos, ¿ok? Esa es la primera parte. Pero cuando uno viene y cree en el mensaje de la cruz, entonces comienza a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que venir y renunciar a nuestra antigua manera de vivir, porque ahí es donde de alguna manera se forma esa discusión que muchas veces la gente tiene. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Si usted ha conocido al Señor y verdaderamente entregó su vida a Él y tuvo ese encuentro real y verdadero con el Señor, usted va a querer hacer lo que la voluntad del Señor le diga, ¿o no? Ahora bien, si usted vino y solo hizo una oración para decir, quizá porque lo estaban presionando ahí a la par, repita conmigo, hermano, repita conmigo, y usted vino y hizo una oración que la repitió, pero que no la sintió en su corazón, y que nunca vino el Espíritu Santo a morar en usted, lamentablemente tengo que decirle que usted nunca ha sido salvo, porque no ha tenido ese encuentro real y verdadero con el Señor. Porque la palabra del Señor dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Entonces, ese espíritu de venir y rechazar la palabra de Dios ya no está en usted. Este es el espíritu de obediencia. Así es de que esa es la manera en que nosotros venimos y obtenemos la salvación y la vida eterna, cuando hemos tenido un encuentro real y verdadero con el Señor. ¿Cuánto lo cree? Es así. Hechos 13, 38, 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos. Ese era Pablo hablando. Ese era el apóstol Pablo hablando. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí está. Él vino para que se cumpliera la ley. Entonces, si no lo podían hacer a través de la ley, lo pueden hacer a través de la gracia, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Él estaba ofreciéndose como el único camino para poder venir y llegar al Padre. Porque era el único que podía venir y otorgar perdón de pecados. No había nadie más que lo pudiera hacer. ¿Cuánto lo creen? No hay nadie más, no hay otra manera. Así es que, hermanos míos, después de haber escuchado todo esto, después de haber visto todo esto, la pregunta es: ¿a quién más iremos? ¿A quién más iremos? ¿A quién más buscaremos? ¿A quién más le creeremos? Juan, en el capítulo 6, versículos 68 y 69, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén?
Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Puedes decirlo conmigo? Solo tú eres el Hijo del Dios viviente. Y estás vivo. ¿Cuántos lo creen? Estás vivo, dígale. Estás vivo, más vivo que nunca. El enemigo quiso derrotarlo y esa quiso que fuera su obra. Pero hoy el Señor se encuentra a la diestra del Padre, reinando en gloria, tomando el control de todo lo que pasa aquí en la tierra. Él lo tiene, no lo ha perdido. El caos está aquí en la tierra, pero allá arriba el control está en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Damos gracias al Señor. Nos ponemos de pie. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, tarde ya. Padre, gracias por recordarnos siempre el mensaje de la cruz, el poder de la cruz, Señor, sobre nuestras vidas, Padre bendito. Señor, sabemos y reconocemos, Padre, de que solo en ti hay salvación y vida eterna, Señor. De que solo tú, Señor, pudiste vencer a la muerte, Señor, y al enemigo, Padre. Sabemos, Padre bendito, de que no hay otro nombre dado a los hombres, Señor. Y eso es lo que tu palabra nos recuerda en este día, Señor. Porque todo esto proviene de ti, Señor. Quien nos reconcilió, Padre bendito, con nuestro Dios Padre, solo podía ser tú, Señor. No había nadie más. No había nadie más, Señor, que pudiera hacer esa obra en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te agradecemos, Padre, porque a través de tu palabra tú das esa certeza, Señor amado. Por eso en esta tarde, Señor, Espíritu Santo, pedimos que seas tú el que quite todo velo de alguien, Señor, que todavía no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre bendito, tu palabra es clara. Tú eres el único camino, Señor, mediante el cual podemos llegar hacia el Padre. No hay nadie más. No existe otra forma, Señor. Por más que querramos buscar un atajo, por más que querramos buscar, Señor, otro medio, Padre bendito, no es por obra, Señor. No vale poder venir y decir: yo soy buena persona, yo ayudo a todo mundo, yo me porto bien, yo no robo, no hago obras de maldad. El único camino es reconocerte a ti como Señor y Salvador, Padre. Toca corazones esta mañana, Espíritu Santo. Toca corazones. Por si hay alguien hoy aquí que pueda venir y decir: Señor, me arrepiento, Señor, de mis pecados. Reconozco que soy pecador, Padre bendito. Pero también te reconozco a ti, Jesucristo, como mi Señor y como mi Salvador. Padre, para que el día que muera pueda venir y tener la esperanza, la fe, la confianza de que no padeceré muerte eterna, sino que podré estar contigo cara a cara en el reino de los cielos. Si usted hizo esta oración esta mañana, esta tarde, usted puede venir y decir: soy un hijo de Dios. Hoy dejé de ser creación divina y hoy me convertí en un hijo de Dios. Fui adoptado por Él, por su grande amor y su misericordia. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén
Amén y amén, Señor.